Hola, buen día. Todo muy bien, muchas gracias por llamarme. Por favor, ha cambiado mucho después del 11 de septiembre del 2001, no solamente en lo que se puede llevar y no llevar cada vez que uno se sube a un avión, o las medidas de seguridad en la aeronavegación, ha cambiado también en la política. ¿Qué lectura puedes hacer a 23 años de aquel ataque, Damián? Mira, a ver, el 11 de septiembre de 2001 fue el final de un sueño muy breve, ¿no? El sueño de Estados Unidos, de las democracias occidentales, luego de la caída del muro, que había pasado 10 años antes, ¿no? Entonces, donde parecía que las democracias occidentales, liberales, no iban a tener más enemigos, ¿no? Había caído el bloque comunista, el bloque soviético, y de repente en vivo y en directo, un grupo terrorista, el terrorismo internacional, Al-Qaeda, bueno, mostró su peor cara y pegó en el corazón financiero y político de Estados Unidos. Lo que nunca había pasado en la historia, ni siquiera desde la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos sufrió un ataque a sus territorios, salvo, bueno, Pearl Harbor, ¿no? Pero fue en el corazón, en Washington y en Nueva York. Y a partir de ahí empezó una era que yo creo que todavía estamos atravesando, donde el terrorismo internacional claramente tuvo un rol muy importante, sobre todo en la primera década de este siglo. Y como dijiste vos recién, también puso en tensión cuestiones muy importantes, como el tema de la seguridad y de las libertades individuales, ¿no? A partir de ese momento, cada uno que va a un aeropuerto, por más que haga un viaje de cabotaje, es revisado. Entonces se pone el límite ahí entre hasta dónde en los estados puede, en pos de mi seguridad, si quiere intrometerse o violar algunos derechos individuales, ¿no? Me parece que ese es un debate interesante que sigue hasta el día de hoy. Damián, vos sabés que lo escuchaba a Agu hacer su introducción recién y me quedaba pendiente preguntarle a mis compañeros y a vos si recordaban, creo que son esos eventos que te llevan a recordar hasta Sí, qué claro. estabas haciendo en ese momento, ¿no? Y un poco escuchándote en esta primera respuesta que dabas, pensaba esto que un poco comentaba sobre final y consultártelo concretamente, digo, hubo un antes y un después, ¿no? Luego de este atentado en Estados Unidos, pero no solo para Estados Unidos, sino para el mundo. Sin ningún tipo de duda, sin ningún tipo de dudas. Ahí en Estados Unidos, sobre todo, para enfrentar la amenaza terrorista, luego para que no le vuelva a pasar, Estados Unidos cambió prácticamente gran parte de su legislación, ¿no? La Patriot Act, ¿no? Así se llamó un conjunto de leyes que les permitía a los estados inmiscuirse, no sé, revisar los emails, detener gente por distintas razones, digo, todo en función de eso, de lo que se intentaba acercar a la posibilidad de que haya un atentado. Y bueno, eso obviamente cambió la vida de todas las personas, de todos quienes se desenvolvían también en gobiernos. El tema del terrorismo internacional pasó a ser un tema de agenda. Y ustedes fíjense que unos años después sucedió en Madrid, sucedió en Londres también, en el 2005. Y bueno, nada, me parece que a partir de eso sí, se cambió el mundo para siempre y se convive hoy con la amenaza terrorista, diría casi diariamente. Los gobiernos se levantan todas las mañanas, sobre todo no los gobiernos occidentales, pensando en que pueden ser víctimas de un ataque terrorista. Y mientras se buscan leyes y métodos para combatirlo, obviamente el otro lado también tratan de perfeccionarlo. Entonces es una lucha del día a día, ¿no? Ujú. Sí, y además un cambio de estrategia, ¿no? Porque uno habla de ataques terroristas y hasta aquel episodio hablabas de ataques explosivos, por ejemplo, con material explosivo. Y después de aquel episodio decís, bueno, caramba, no hace falta 1 kilo de trotil para hacer un macanazo de estas características. Falta solamente controlar un avión y estamparlo contra un edificio, ¿no? Sí. Digo, cambió también esa percepción respecto de cómo puede accionar el terrorismo a nivel internacional. Sí, y sobre todo el 11 de septiembre me parece que demostró la vulnerabilidad Sí, de las democracias de muchos países, ¿no? Sobre claro. todo en Estados Unidos. Bueno, esa es la lectura política, ¿no? La vulnerabilidad de las Sí, democracias. Eh, claro. Me parece que eso es clave y eso se quedó marcado a partir de ese día. Y como decís vos, el terrorismo internacional claramente fue combatido muy fuertemente. En ese momento George Bush declaró la guerra al terrorismo hacia afuera y atacó, se acuerdan, a Afganistán e Irak directamente, acusándolos de ser los promotores del terrorismo. E internamente lo que llamó también la guerra al terrorismo, lo que yo dije recién sobre el cambio de leyes y demás.
Y después otro tema que es interesante, todos quienes cometieron los máximos atentados terroristas, incluido el del 11 de septiembre, eran personas o ciudadanos de esos países o con permiso de estadía en esos países. No es que llegaron desde afuera, un comando y se instaló y demás. Lo prepararon adentro, se entrenaron, quienes estrellaron los aviones se entrenaron en Estados Unidos, tenían permiso para entrenarse y un día a la mañana se levantaron y hicieron lo que hicieron. ¿Se entiende a dónde voy, no? Es muy difícil combatirlo porque, digo, muchas veces, la mayoría de las veces, diría más del 90%, quienes cometen atentados terroristas son ciudadanos de los mismos países donde los cometen. Obviamente con relaciones con los países promotores o grupos donde, no sé, el Medio Oriente, el Estado Islámico o Al Qaeda, Afganistán y demás, donde se entrenaron y donde ellos tienen su base, ¿no? Claro. El cine lo ha graficado muy bien, ha dicho Durmiendo con el enemigo, ¿no? Simplificado en 3 palabras. Por eso, ¿no? Es muy difícil combatirlo, ¿no? Y por eso los estados siempre buscan herramientas para hacerlo y de nuevo chocan contra las libertades individuales de las personas, ¿no? Claro. ¿Cuál es el límite? Es muy difícil. Ya lo creo. Damián, muchísimas gracias por estos minutos.